Una semana más nos subimos a la máquina del tiempo junto a Jimena Prado en Cazando el Pasado. Hola, 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 ¿qué tal, estimados amigos y amigas de Cazando Historias Chile? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Cazando el Pasado. El día de hoy vamos a viajar muy, muy atrás en el tiempo, porque sabían ustedes que un 28 de agosto, pero del año 476 después de Cristo, cayó, colapsó y de manera que cambió la historia de Occidente para siempre, hubo una ciudad que era el centro del imperio. Me refiero a la caída de Roma, que a su vez era la capital del imperio romano. Una caída que la verdad que he visto desde largo y mediano plazo, desde la historiografía, la verdad que no es sorpresa, pero que para su época y para el legado profundo a través de la historia causó gran impacto. Uno, por la forma en que cayó, que fue invadida por tribus, ¿no es cierto?, de bárbaros que causaban el espanto de la población romana de la época, y en segundo lugar por el hecho de que sobre ella estaba este famoso refrán que esta Roma iba a durar 1000 años, y porque además era la capital, una ciudad increíble, con mucho desarrollo, con mucha importancia de este imperio, de esta potencia de la época. En la caída del imperio romano, a manos de Odoacro, que era el líder de estos pueblos bárbaros, ¿no es cierto?, que era un conjunto, va a marcar entonces un precedente, un antes y un después en la historia de Occidente. Ciertamente cae lo que es la parte occidental del imperio, y la parte oriental del imperio romano permanece por otros años hasta 1453, en que cae a manos del imperio turco otomano. Ahora bien, ¿por qué cayó entonces la parte occidental de Roma? Y en particular la ciudad en particular a manos de los bárbaros es un proceso de larga data, y de hecho hay un libro muy famoso que lo explicaba, que era de Edward Gibbons, que atribuía la causa exclusivamente como a la decadencia que habría implicado en los valores de el Imperio Romano, la influencia del cristianismo. Esta tesis está más que superada. De hecho, es una tesis que podríamos decir que al revés, que de hecho el cristianismo ayudó a una renovación de los valores y a reforzar instituciones como el matrimonio, como el honor, como incluso el ejército, en el sentido de cumplir con los deberes, y del trabajo entre otras instituciones, por ejemplo, hospitales, orfanatos, todas esas cosas fueron creadas por los cristianos. Entonces, ¿cuál sería, podría ser la causa? No hay una sola, como siempre en los procesos históricos, sino que precisamente es multicausal y tiene mucho que ver con un proceso de eh, ya de como decadencia, podríamos decir, del imperio, porque ya no había tanto flujo de bienes, especialmente metales preciosos, porque las conquistas ya habían cesado. Recordemos que ellos tenían una conquista basada principalmente, una economía, perdón, basada en la conquista, que implica entonces también el saqueo y el tema del trabajo de mano de obra esclava, gratuita, podríamos decirlo así. También en segundo lugar, evidentemente una decadencia de la clase política, sabemos, ¿no es cierto?, todas las historias súper turbulentas de emperadores, y en tercer lugar un deterioro institucional en cuanto a que el gobierno centralizado no estaba siendo eficiente, y de hecho los bárbaros habían ido llegando de a poquito. Lo que pasa es que la invasión más violenta va a ser a la capital, porque ahí este proceso no fue de un día para otro, sino que de hecho el líder de los bárbaros le ofreció varias veces negociación a los emperadores. Entonces, ahí es otra parte que uno no le cuenta mucho y que explica por qué luego de estas negociaciones fallidas con los bárbaros, que por supuesto no era posibilidad que los romanos le otorgaran muchos privilegios, al final del día llega un líder y dice, se invade y punto. Y ahí comienza entonces este proceso de desintegración de la parte de occidente del Imperio Romano, y da paso a la formación de lo que se conocen como los reinos bárbaros, y de ahí deriva en el feudalismo, y en esta fusión entre los elementos romanos, griegos, cristianos y bárbaros se conforma la cultura occidental, de la cual nosotros somos herederos, incluyendo, por ejemplo, nuestro idioma, que es una mezcla de todos estos elementos que hemos señalado. Así es que este ha sido un viaje muy express por la caída de Roma y del Imperio Romano de Occidente. Nos vemos en una próxima edición.
Somos Cazando Historias Chile, la gran cofradía de la historia.